Y un tema muy interesante el que propone para hoy Horacio, que es qué debiéramos hacer en el caso de que tengamos un siniestro. Él va a ir comentando de acuerdo a la complejidad que tiene. Uno, tal vez, un rayón no es lo mismo que llevar por delante a una persona, evidentemente, Horacio, pero en todos tenemos que estar preparados. Sí, buen día. Buen día. Un gusto a la mesa. Lo primero que hay que asumir que sufrir un siniestro vial es una actividad traumática, es decir, genera un shock, aunque sea un abollón, es decir, genera una situación que no es previsible, que no imagino que me puede pasar, y es una situación traumática. Esto es muy importante porque yo siempre, desde la experiencia de tantas intervenciones en accidentes, siempre digo que ante un siniestro vial cada persona reacciona como puede, no como quiere. Entonces, esa reacción, yo he tenido manifestaciones que podrían sorprender, desde el enojo, desde el insulto, desde el silencio, es decir, una persona que no puede articular palabras, hasta no recordar su nombre. Es decir, es una situación sumamente traumática. Entonces, desde esa primera perspectiva, uno debe enseñar que estas cosas hay que preverlas antes que ocurran. Entonces, siempre decimos un Al menos aporte. tener el protocolo en la cabeza. Tener protocolo, que más que protocolo, ¿Qué cosa tendrías tener... que hacer? Digo protocolo por ponerle No, un pero nombre. está muy bien. El protocolo es la ¿Cuándo hay simpleza. que llamar a la policía o al servicio de emergencias? Pero antes que eso es, imagínense esta situación. Estoy en un shock traumático, ¿a quién llamo? Primera cuestión, porque el primer consejo que doy entre un siniestro es tener siempre predecidido a quién voy a llamar. Es decir, si me pasa esto, ¿quién será más eficaz? Por ahí digo, mi esposa no, porque se pone nervioso, mi hijo mayor se bloquea, voy a llamar a mi socio, voy a llamar a mi tío. Es decir, lo importante es, sobre todo a los jóvenes y a las personas que no tienen mucha experiencia en esto, es hacerle definir con anticipación quién sería una persona que puede venirse al momento, al lugar del accidente, o simplemente puede ayudarme desde la asistencia telefónica. Es decir, eso es muy importante porque a veces en este momento no podemos, en el momento del shock, pensar quién podría ser una persona. Entonces yo siempre digo, hago el ejercicio de pensar antes, ¿a quién llamaría cuando me sucede esto? Primera cuestión. La segunda cuestión, hecha esta llamada, porque esta llamada es tal vez la que me va a dar contención, y esa contención es la que me ayuda a desempeñarme en mejores condiciones. A mí me ha tocado gente que se ha ido del lugar porque la otra parte le dice, mire señora, la culpa es mía, quédese tranquila, deme sus datos, yo le aviso a mi compañía y se va a ocupar. Se queda tan tranquila que se va y después no se lleva ningún dato de la persona que ha chocado. En Córdoba tenemos varias anécdotas de esto, de este tipo que son más rápidos. Y cuando viene después la señora, me ha pasado a querer hacer una acción, resulta que no tenía ninguna información y la poca información se la había dictado el otro. Entonces, creo que es importante saber que un accidente no lo espera nadie, pero es muy común que suceda, que puede tener intensidad, como decía Rebeca, puede ser desde un abollón hasta una rotura de una óptica, pero por ahí puede ser mucho más grave, y entonces es importante tener a esa persona. Segunda cuestión, antes de descender del auto, debo apagar el auto, en lo posible dejarlo en el lugar que quedó, porque eso hace a la reconstrucción del accidente después. Uno debería aconsejar, aunque no sea obligatorio, pero es una medida que debemos acostumbrarnos a tener un chaleco retroreflectante, un chaleco que vale $15, es decir, un chaleco que debo tener a mano, en las famosas distintos compartimentos que tiene el auto. Me pongo el chaleco, pongo las balizas. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio. En Chile es obligatorio. Exactamente, pero la seguridad vial para mí es mucho más que la obligación. Es la prevención. En siniestralidad vial hay una cuestión que se llama el segundo accidente. ¿Qué pasa? Que tampoco se sabe eso. Por eso, que hay que tener, que no hay que tener, si la bolsa mortuoria o no la bolsa mortuoria, si tiene que Está tener. claro, pero esto del chaleco es una cuestión, aumenta 400 a 500 metros la percepción de una persona que está con chaleco a no tenerla. Es decir, en un accidente, y a mí que me tocó trabajar mucho en el momento, el terrible riesgo es el segundo accidente. Es decir, cuando la gente está distraída y viene otra persona manejando un camión, nos ha pasado en Circunvalación un camión que venía mirando un accidente que terminó causando un accidente mucho más grave. Entonces, bajarse, descender, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Tratar de mirar el entorno, que no vaya a causar otro accidente por ahí, que haya quedado la víctima tirada sin protección en el medio de la calle. ¿Qué otra cosa debo saber? Y que bien planteaba él. Primero, la primera llamada es a la policía. La policía es
quien hoy tiene la capacidad a su vez de hacer la rellamada al servicio de emergencia, a bomberos si hace falta. Es decir, la policía es la primera llamada y es la llamada que también es importante en esto, sobre todo cuando se tratan de accidentes en ruta, es antes de llamar a la policía, tomar una mirada de lo que nos encontramos. No es lo mismo tener 2 víctimas, 3 víctimas, 4 o una o ninguna, porque eso va a depender qué cantidad de servicios de emergencias voy a requerir con mi información. Es decir, tomarme unos segundos previos antes de activar a la policía para saber si hay lesionados, por ejemplo. Claro, yo voy sí. y presencio, soy testigo de un accidente que acaba de ocurrir. Llego al lugar y hay personas heridas. Bien, lo primero es poner a resguardo mi vehículo para no causar otro accidente. Perfecto. Porque hay gente que deja el vehículo en cualquier lugar. Y tengo que ayudar. ¿A quién llamo primero? Llamo a la policía. Pero primero miro un poquito. Porque me van a preguntar cosas. Cuando yo llame al servicio de emergencia, me van a preguntar lugar. Bueno, sí, yo estoy por acá. No, es decir, antes de llamar, buscar cierta información que es básica. ¿Dónde es el lugar? ¿Cuántos vehículos participan? Si veo cuántas víctimas hay 2 lesionados, 3 lesionados. Si hay alguna situación de riesgo, por ejemplo, se está derramando combustible. Entonces, eso que me va a llevar 30 segundos, un minuto, eso me va a servir para hacer una buena llamada de emergencia. Y la policía se encarga de llamar al servicio entonces, de con emergencia. toda esta información que me va a preguntar, seguramente la policía va a tener mejores condiciones que yo para activar los servicios necesarios. Ahora, ¿siempre hay que llamar a la policía o cuando vos presumís que hay víctimas? No, esto es otra pregunta interesante, porque mucha gente se encuentra en un choque simple que le pide la documentación, que es obligación. Es decir, yo tengo obligaciones cuando tengo un accidente. Tengo que detenerme inmediatamente, brindar toda la información, participar de todas las actividades que me pida la autoridad administrativa para investigar el accidente o la autoridad judicial. Pero muchas veces pasa en la picardía del cordobés o del argentino, es que dice, no, tome nota, yo le voy a dictar los datos. No, yo no tengo que tomar nota, primero. Segundo, es una obligación, por lo cual usted me tiene que facilitar la documentación. Mucha gente dice, anote, yo le dicto. No. Deme el carnet de conducir, deme la tarjeta verde o la tarjeta de identificación del vehículo, la tarjeta azul, si tiene la constancia de cobertura de seguro. Con eso, ¿qué voy a hacer? No voy a anotar porque la persona anota y estás en una situación traumática. ¿Qué es lo mejor hoy? Una foto. Claro, una foto de la tarjeta verde con el celular. Yo documento eso. Una vez que tengo toda esta documentación, no hay lesionados. Por ahí viene la policía y se mueva los vehículos, porque no hay lesionados. No, momentito, yo tengo derecho, antes que me mueva los vehículos, de sacar fotos. ¿Por qué? Porque una vez que moví los vehículos, estoy complicando lo que puede ser la reconstrucción del accidente y la atribución de responsabilidad. Entonces, la policía me tiene que permitir unos minutos para que yo documente a través de mi celular cómo quedaron los vehículos, los daños, el lugar, porque eso va a ayudar mucho, porque no se olviden que después, 2 años después, 1 año después se hace un juicio y después no puedo probar. Si se movieron los vehículos, es una prueba irreproductible. Entonces, a mí la policía no me puede exigir, no, pero es que en el tránsito, deme 30 segundos, saco 4 o 5 fotografías, que es importante saber las panorámicas, no nos quedemos con los primeros planos. Claro. Lo principal es panorámica. Cómo exacto, los vehículos. ¿Cómo está? La forma más fácil de imaginar que es una cruz y saco uno en cada punto de la cruz y con eso yo tengo documentado el accidente. Es muy importante. Después muevo los autos, después este tipo de cosas. Otra cosa que suele pasar que no me quieren dar información. Entonces, por ahí fue un choque simple, no hace falta la policía, pero yo llamo a la policía y cuando viene la policía, ¿por qué me llamó? Porque el señor no me quiere brindar los datos. La policía tiene la obligación de solicitarle a la otra persona, no solo que le dé los datos, sino que facilite la documentación. Y ahí actuamos de la misma manera. Una buena foto del lugar, saquemos toda la foto hoy con celular, podemos sacar 20 fotos en 10 segundos, documentemos todo. Por ahí hay una vecina que cuenta cómo fue el accidente, pero no me quiere dar los datos, le saco una foto a la vecina y la voy a ofrecer como testigo. Es decir, por ahí viene el móvil policial, por ejemplo, después me dice la gente, vino un móvil, pero no sé cuál es. Bueno, vino el móvil, le saco una foto al móvil para que todo eso me sirva. Porque después en un juicio se discute, hoy hablábamos con una cliente y le decía, le van a discutir a que usted ese día haya estado en ese lugar, es decir, se discute todo. Entonces la foto lo que hace es simplificar las posibilidades para que no haya conflicto. ¿Y si la persona con la cual chocaste se va antes que llegue la policía? Sí, bueno, te putea y se va y dice, claro. No te dice nada. En lo posible, te dejé los datos, te dejé el teléfono. En lo posible le saco una foto al vehículo y está claro que hay situaciones que no podemos solucionar. Evidentemente si me atropelló y se fue,
sé, si hoy lo tenemos que seguir por cámaras no voy a poder hacer mucho, pero no es lo normal. Digo, tampoco hay que pensar qué es lo normal, pero hay que tener este procedimiento. Yo documento todo. No, la culpa fue mía, quédese tranquilo. No importa, está bien, no va. Otra cosa muy importante, no discutir. Claro. No discutir, porque hoy estamos... No sería argentino. Bueno, pero- No, que está muy bien. Está pero muy hay que bien que lo digas, plantearlo, está muy bien que porque lo no digas. sabemos con qué situación nos enfrentamos. Claro. Es decir, hoy hay una, yo siempre digo, la violencia vial es producto de una sociedad violenta.